Vamos a continuar hablando en este video del fenómeno de capilaridad de los líquidos. Si este video es una continuación del video anterior, por eso vamos a llamarle a este video capilaridad 2, donde en el video anterior hablamos de cómo ocurre la parte física de este fenómeno. En este video vamos a concentrarnos más en la parte del cálculo de esta altura. Si la altura en que el líquido sube o baja dentro del capilar. Como vemos en este diagrama, este es un caso típico de líquidos que mojan la superficie o el líquido sube dentro del capilar, como es el caso del agua. Como ustedes pueden observar aquí, y vamos a ver en unos minutos la ecuación, esta altura está en dependencia del radio del tubo, es decir, mientras más fino sea el tubo, mayor es la altura. En este diagrama que tenemos a la derecha, es una representación de lo que hablamos en el video anterior. Aquí tenemos un líquido, en este de la izquierda tenemos un líquido que moja el tubo, es decir, que sube dentro del capilar, como es el caso del agua. Esto es un caso típico del agua, donde el líquido sube dentro del tubo. Y sube porque las fuerzas adhesivas, como explicamos, predominan sobre las fuerzas cohesivas, es decir, las fuerzas entre las moléculas del líquido y la superficie del tubo en esta parte, en esta región, predominan sobre las fuerzas de cohesión entre las moléculas del líquido y por tanto esa fuerza empuja el líquido hacia arriba hasta un punto o hasta una altura donde se igualan las fuerzas adhesivas con las fuerzas cohesivas y al mismo tiempo con el peso del líquido. En este caso, como ustedes ven, se forma un menisco cóncavo. Y el ángulo entre la superficie del tubo y la tangente del menisco es un ángulo siempre menor de 90 grados. Por el contrario, en los líquidos donde el líquido evita el tubo, es decir, la altura está por debajo del nivel del líquido en el recipiente, es decir, las fuerzas adhesivas son menores que las fuerzas cohesivas, si las fuerzas cohesivas predominan y por tanto empujan el líquido hacia abajo, como es el caso del mercurio. Es decir, aquí las fuerzas entre estas moléculas predominan sobre las fuerzas entre las moléculas de ese líquido cercanas a la superficie. El ángulo que se forma entre la tangente y la superficie es un ángulo siempre mayor de 90 grados. Como ven aquí, se forma un menisco convexo. Esa es la diferencia entre un líquido que moja o sube dentro del capilar y un líquido que tiende a bajar o evita la superficie del sólido. La mayoría de los líquidos se comportan como el agua, como este que tenemos a la izquierda. Ahora bien, vamos a ver cómo se calcula, cuál es la expresión para calcular esa altura. Voy a representar aquí, vamos a imaginarnos que tenemos un recipiente de agua. Voy a usar el agua. Ese recipiente tiene agua. Y que introducimos un tubo y lo voy a representar a una escala grande para poder entenderlo mejor. Introducimos un tubo. Repito, este tubo no es de este radio, es decir, comparado con este recipiente, es para poder entender. Y como sabemos, el agua va a subir dentro del capilar y se va a formar un menisco cóncavo. Ahora bien, esta altura que el líquido sube, ¿por qué está determinada? Es decir, ¿cuán lejos llega el líquido dentro del tubo? Bien, el líquido va a subir hasta un punto donde las fuerzas de adhesión entre la superficie y las moléculas se igualan a las fuerzas de cohesión entre estas moléculas y el peso del líquido. Es decir, la fuerza, voy a representarlo como FA, la fuerza hacia arriba es igual a la fuerza de gravedad. Voy a
representarlo con otro color. Como ven, es decir, mientras esta fuerza sea mayor que la fuerza de gravedad, el líquido va a subir hasta un punto donde se igualan esas fuerzas. Ahora bien, esa fuerza hacia arriba está relacionada con la tensión superficial del líquido. Y voy a escribir la expresión. Es igual a 2 veces pi por la tensión superficial por el radio del tubo por el coseno de ese ángulo. Como sabemos, la fuerza de gravedad, y vamos a llamarle a esta expresión, expresión 1. Si la fuerza hacia arriba, la fuerza de gravedad es la masa del líquido por G. Pero al mismo tiempo sabemos que masa es densidad por volumen. Y también sabemos que volumen es densidad, que volumen es pi por R al cuadrado por H. ¿Sí? Tanto esta sería expresión 2. Si tenemos dos ecuaciones que en el punto donde ellas se igualan, decimos que la fuerza hacia arriba es igual a la fuerza de gravedad. Si usted hace igual a estas dos expresiones y cancelan los términos que son iguales, llegamos a la siguiente expresión. Yo no voy a hacer esa cancelación aquí, pero usted sabe que, por ejemplo, este pi se va con este pi aquí, un radio aquí se va con un radio aquí. Si despejamos la altura, llegamos a la siguiente expresión. H es igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo dividido entre la densidad del fluido por G por el radio del capilar. Es decir, esta expresión es la que permite calcular la altura, esta altura que sube el líquido dentro o baja dentro del capilar. Es decir, está en función de la tensión superficial del ángulo que se forma, como vimos aquí, y del radio del tubo. Esta expresión se puede usar en el sistema inglés o sistema internacional y debe tener, y siendo consistente con las unidades. Ahora bien, vamos a ver en el caso particular del agua, donde conocemos la tensión superficial y el ángulo, a qué expresión se llega. Voy a borrar esta pantalla y voy a escribir nuevamente la expresión que acabamos de escribir. Es decir, la altura dentro del capilar es igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo dividido entre ρ, g, r. Así, en el caso del agua, donde la tensión superficial en el sistema internacional es 0.0728 newton por metro, esto es a 20 grados Celsius, donde el ángulo típicamente es pequeño, 20 grados, la densidad 1000 kilogramos por metro cúbico y G conocemos que es 9.81. Llegamos a la siguiente, si sustituimos la tensión superficial aquí y hallamos el coseno del ángulo y sustituimos también la densidad, llegamos a la siguiente expresión para el agua. 1.44 por 10 a la menos 5 dividido entre el radio. Es decir, esta expresión permite calcular la altura que el líquido sube en el caso particular del agua, que está en función del radio. Es decir, como habíamos visto en la pantalla anterior, mientras menor sea el radio, mientras más fino sea el tubo, mayor va a ser la altura. Es decir, si el radio es pequeño, es decir, son inversamente proporcional el radio a la altura. Es decir, radio alto, radio grande, altura pequeña. Radio pequeño, altura grande. Es decir, en el caso, por ejemplo, usando esta expresión, vamos a poner como ejemplo un caso 1.
digamos que tenemos un tubo de radio igual a 2 centímetros, que es lo mismo que 20 milímetros. Si hacemos la sustitución en esta ecuación, obtenemos que H, para este caso, sería 0.7 milímetros. Es decir, prácticamente es despreciable, no es apreciable la altura que sube el líquido dentro del tubo. Ahora bien, para el caso, digamos, donde tenemos un tubo de menor diámetro, caso 2, donde el radio es igual a 0.2 milímetros, un capilar, esa altura, si sustituimos en esta expresión, esa altura será igual a 70 milímetros, 7 centímetros o 2.8 pulgadas. Así, como ven, cuando el radio es bien pequeño, la altura de, en este caso del agua, es de 70 milímetros, 7 centímetros, lo cual puede ser apreciable. Es decir, vemos cómo, resumiendo, la expresión para calcular la altura dentro de un capilar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, está en función de la tensión superficial, está en función del ángulo que se forma y de la densidad del líquido. El radio del tubo va a determinar cuál es la altura para un líquido específico. Nos vemos en el próximo video.